Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta maravillosa fiesta del libro y la rosa, la 14ª edición, que como pueden ver en el back que tenemos acá, está dedicada a la resistencia en la imaginación. Hoy tenemos un acto de memoria, un homenaje a uno de los grandes de la literatura mexicana. Y antes de presentarles a nuestro presidium de lujo, quiero agradecerle a TV UNAM que ha hecho, para sorpresa de Silvia, de Luisa Valenzuela y de nuestro querido Hernán, un video conmemorativo sobre y a propósito de la vida de Carlos Fuentes. Corre video. No volverás a mirar tu reloj, ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana, esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas para engañar al verdadero tiempo, el tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Con este estilo narrativo, Carlos Fuentes convirtió a su libro Aura, publicado en 1962, en una de las obras de suspenso y ficción más relevantes de la literatura. Nacido en Panamá en 1928 y naturalizado como mexicano, Carlos Fuentes fue un reconocido escritor, narrador, ensayista y abogado. Desde muy pequeño se vio inmerso en un ambiente intelectual y de literatura. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, en Suiza. Su camino y reconocimiento en las letras comenzó a sus 26 años cuando publicó Los días enmascarados en 1954, una obra que tuvo muy buena crítica y aceptación. Sin embargo, las dos novelas que lo llevaron al éxito literario fueron La región más transparente, de 1958, La muerte de Artemio Cruz, de 1962, mismo año en el que publicó su novela Aura, obras que han marcado por generaciones a la literatura hispanoamericana. Su trabajo, pasión y amor por las letras lo llevaron a ser un reconocido escritor de la historia de la literatura mexicana. Fue uno de los principales actores del boom hispanoamericano de los 60 en la narrativa y la novela, junto a otros importantes escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Fue profesor de literatura en distintas universidades, diplomático, conferencista, narrador y promotor del ensayo y guión cinematográfico. Fue miembro del Colegio Nacional y creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte. A lo largo de su vida recibió diversos reconocimientos, nombramientos y premios a nivel nacional e internacional. Entre ellos destacan el Premio Nacional de Literatura en México, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, los Premios Miguel de Cervantes y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras otorgados en España. Fue nombrado doctor honoris causa por diferentes universidades, entre ellas la UNAM, Harvard y Cambridge. Tuvo una estrecha relación con la Universidad Nacional, colaborando desde muy joven en distintos proyectos como en la Revista de la Universidad de México. Fue integrante de los creadores de Poesía en Voz Alta, un movimiento de teatro contemporáneo a través de las letras y la voz, que sigue vigente en Casa del Lago. A partir del 2012, la Secretaría de Cultura Federal y la UNAM rinden homenaje a su obra con la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, un galardón que fue otorgado por primera ocasión al escritor Mario Vargas Llosa. Carlos Fuentes murió a los 83 años en la Ciudad de México. Su legado literario continúa siendo un importante referente para nuevas generaciones de lectores y escritores de la literatura mexicana. En palabras del propio Carlos Fuentes: toda gran obra literaria nos propone la salvación mínima de la palabra. Toda gran obra literaria nos propone imaginar. Todos tenemos un pasado que debemos recordar. Tenemos un porvenir que podemos desear. Bueno, pues efectivamente estamos hoy para conmemorar, que quiere decir traer a la memoria, la vida y desde luego la obra de un grande, como decía, de la literatura mexicana.
Conmemoramos este año su 10º aniversario luctuoso, el 15 de mayo, y los 50 años de su ingreso al Colegio Nacional, como me lo recordaba el día de ayer Silvia Lemus, el próximo 20 de julio. Pero como Fuentes trasciende las fechas y también las etiquetas, este autor universal tiene un espacio muy importante y relevante aquí en la UNAM, así que además del día de hoy vamos a tener, y de una vez les invito, una exposición que hemos preparado en el vestíbulo de la sala Nezahualcóyotl con fotografías muy íntimas de Barry Domínguez y con el guión de la cátedra Carlos Fuentes, y agradezco a Alejandra Saavedra, su titular, y a su productora Carla Morales por eso, y en nombre de ellas también les invito al homenaje que tendremos aquí en el auditorio del MUAC el 12 de mayo para seguir conmemorando su obra. Pero hoy tenemos invitadas y un invitado de lujo. Agradezco infinitamente la presencia de 3 personas importantísimas también en la vida del propio Carlos Fuentes, y quisiera, Luisa Valenzuela, empezar por supuesto, primero agradecerte tu participación hoy en esta fiesta. Para quien no la conoce, es un referente fundamental de la literatura argentina e internacional. Luisa Valenzuela nació en Buenos Aires, pero como el propio Fuentes es una habitante del mundo. Ha vivido en París, en Nueva York, ha viajado con sus libros y su conocimiento por todo el mundo, y Luisa ha ganado becas como aquellas que otorga el Fondo Nacional de las Artes, la Guggenheim, la Fulbright. Ha ganado un sinnúmero de premios y reconocimientos, entre otros justamente el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2019. Es autora de muy importantes libros que están por acá en la venta, junto con los libros de Carlos Fuentes por acá atrás. Me encantaría primero darte la palabra, Luisa, y después continuaremos con Hernán para después hablar con Silvia. ¿Quién es este Carlos Fuentes que habita en tu memoria? Cuéntanos qué estamos celebrando hoy. Es un tumulto de Carlos Fuentes. Primero quiero agradecer muchísimo a Alejandra la presentación, el honor de estar en esta mesa tan maravillosamente bien acompañada. La invitación de Rosa Beltrán a esta fiesta magnífica, la UNAM, México, todo que adoro. Me pegó un porrazo, pero eso no tiene la culpa de México, sino mi imprudencia de ir a ver a los yaquis y mi amor por este país, pero estoy acá feliz y no quiero perder tiempo con esto. Estaba recordándome Silvia, que nos conocimos cuando Carlos era embajador en México y ella estaba embarazada de Carlitos. Y yo estábamos en una reunión con el gran pintor Botero, el pintor colombiano, y Carlos y Silvia me dice, bueno, te vamos a llamar un día de esto. Sí, digo yo en París, este honor que nunca va a suceder. A los pocos días me llama Silvia para decirme que estaba Ionesco en la casa y que fuera a conocer a Ionesco. Me pasé horas tratando de arreglarme para conocerlo a Fuentes, para estar con Fuentes, con Silvia, es un mundo tan elegante. Llegué tarde, naturalmente, Ionesco se había ido, y entonces me quedé y nos hicimos tan amigos. Fue tan linda ese primer encuentro. Después dejamos de vernos mucho tiempo, esas cosas que pasan, pero esa generosidad de estos dos, esa generosidad de Carlos. Me encuentro de nuevo en Nueva York y nos invitan a hacer un diálogo en un lugar muy importante que siempre invitaban a un gran escritor y una telonera, un telonero que iba a ser yo en este caso. Y Carlos Fuentes dijo, hagamos un diálogo. No un diálogo, eran lecturas, cada uno leía lo suyo. Hagamos un diálogo. Y ahí, en ese diálogo, me tiró tanta energía, tanta pasión, tan acercamiento, sobre todo también a la cosa argentina. Homenaje que le hizo tan fuerte a Cortázar, creando la cátedra Julio Cortázar, en la gran casa Julio Cortázar en Guadalajara, fue una idea de Carlos Fuentes. Era un hombre de una amplitud, generosidad maravillosa. Entonces yo recuerdo la última vez que nos vimos, que fue el 1 de marzo del 2012, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Estaba este enorme salón de la Feria del Libro, que es el más grande de todos, la sala José Hernández, para más de 900 personas, atiborrado de gente, esperando la conferencia magistral de Carlos Fuentes, que era la literatura, y la novela y la vida. Y ahí entró este hombre magnífico, este gran actor, casi, yo no digo que saltando, pero la sensación era que entró saltando, así lleno de alegría, una ovación de pie. Las ovaciones de pie, Hernán, las hemos recibido muchas veces cuando estábamos juntos con él en alguna mesa. Y en la
en la cátedra Alfonso Reyes que Carlos Fuentes creó en el TEC de Monterrey, del que tuve el enorme honor de ser parte del Consejo Consultivo. Así que entrábamos con Fuentes, nos ovacionaban de pie y todos nos sentíamos muy importantes. Entonces, en esa conferencia, él cuenta la literatura y la vida, y él dice, la novela y la vida, dice, no hay vida sin novela y no hay novela sin vida. Eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta, aunque no escribamos, porque todo es una narrativa. Y él fue hablando de eso y cuenta de la novela que estaba escribiendo Federico en su balcón y cómo él se va a asomar a este balcón y entablar este diálogo con don Nietzsche, que es Federico Nietzsche, a quien le otorga el eterno retorno, un nuevo retorno, ¿no? Y quedamos con esa ilusión de esa futura novela. Y pasa el drama que pasó 15 días después. Lo perdemos. Es como que hubiera desaparecido una luz en este mundo, en este universo literario, pero sigue estando la luz. Entonces sale la novela y lo encontramos al personaje, que es Carlos Fuentes, dialogando con este personaje que es don Nietzsche, maravillosa novela, donde le van mostrando desde de los balcones más horrendos del hotel más pastroso, más miserable del mundo, un hotel donde Fuentes no habría pisado jamás, el Hotel Metropol, y este personaje sale al balcón y se encuentra con Federico Nietzsche en el otro balcón, y le empiezan a desarrollar toda la historia de México, las revoluciones, la entremezcla de Revolución Mexicana, los tiempos se entremezclan. Entonces hay toda esta conversación con Nietzsche, y yo de golpe, yo personalmente entiendo toda la obra de Fuentes desde una evolución de lo nietzscheano, desde más allá de todo lo que trabaja Nietzsche, no el Nietzsche nihilista, sino el más vitalista de la segunda etapa, cuando dice Dios ha muerto, ¿qué cosas hay que hacer? ¿Qué ceremonias? ¿Qué hay que reinventar para que recuperemos este mundo? Bueno, Fuentes se la pasó reinventando estos mundos que para recuperar a los dioses. Y en El caminante y la sombra, Nietzsche dice, ay sombra, perdóname, yo no te he mirado de cerca. Fuentes la miraba de cerca. Fuentes se sumergió en la luz y la sombra y trabajó eso. Y lo que yo quiero contar acá rápido, porque tengo poco tiempo, es algo que me parece maravilloso, entre tantas cosas fuentianas. Está la teoría. Siempre se dice que los escritores, algunos escritores dicen, yo le doy voz al que no tiene voz, pensando en los humildes, en los humillados, en los indígenas. Bueno, esa gente ya está recuperando su voz. Esa gente lo que tenemos que hacer es que ellos recuperen su propia voz. Fuentes le dio voz a los que realmente no tenían voz. Entonces, Cristóbal Nonato, la cabeza por cercenada de Nadal, de Josué Nadal, en La voluntad y la fortuna, le dio la voz a personajes de las brujas, a los mundos que se intercambian en aura, le dio la voz a un montón, tenía una lista que ya no me acuerdo porque me pegó un golpe, pero en fin, pero sí también, y esto es maravilloso, a todos los personajes del boom latinoamericano que pueden reencontrarse. Entonces ellos que sí tenían su voz, pero encuentran una voz común, un intercambio de voces en esa parte final tan sorprendente de la novela más profunda, yo creo que más emblemática quizá de Fuentes, que es Terra Nostra. Terra Nostra, llena de misterios, todo lo que se hace. Y después entra esta parte llena de humor que sucede en París, justamente, así para volver, para cerrar el ciclo, en lo que sería el apartamento de, nos damos cuenta, Igné Carvelis, la segunda esposa de Cortázar, donde se reunía todo el mundo, y Fuentes la llamaba la valquiria eslava. Y debo contarles ahora, para que ustedes sepan, que Igné Carvelis lo llamaba Fuentes el águila azteca. Y ahí hablan todos los personajes del boom latinoamericano, entre ellos en un juego que inventa, que es La Joda, y aparece toda esa parte, toda esa visión del sentido del humor tan especial que tenía Fuentes, porque es un sentido del humor solapado, oculto, pero que está ahí latente siempre, porque él sabe que sin humor tampoco hay vida. Así que yo creo que los dejo con eso y después, si quieren, seguimos conversando un poco más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Luisa, por recordarnos este Fuentes que, como lo dijiste tú misma, inventaba y reinventaba mundos en todos los esquemas. Les quiero recordar que Luisa Valenzuela es autora de un libro que es fundamental también traer hoy a la memoria, que es Entre cruzamientos, Fuentes y Cortázar. Desde luego que analiza las sincronías y las formas en que se entrelazan los textos y vidas de estos dos grandes autores, como nos los has mencionado. Está también aquí con nosotros nuestro querido Hernán Lara Zavala, y digo querido porque es muy querido en esta universidad universitaria, ha sido un miembro muy destacado, ha sido director de literatura de esta coordinación, coordinador del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Filológicas, es autor de libros como El mismo cielo o Península, Península, con el que ganó el Premio Real Academia Española y ha ganado también otros premios y creo que es de todos conocidos. Hernán, hablábamos de que a ti te gustaría mucho hablar y me gusta mucho porque eres el Hernán lector y el Hernán académico. ¿Qué es lo que hace extraordinaria la obra de Carlos Fuentes? Bueno, primero que nada, saludar a todo el público, manifestar mi contento de estar con Luisa Valenzuela, que la conocí hace años, curiosamente con Gonzalo Celorio, con nuestra queridísima Silvia Lemus de Fuentes, que es una gente muy cercana a nosotros, y contigo también. Es un gran placer, un gran honor. La pregunta es muy interesante porque yo voy a contestar de alguna manera, perdón, gracias, voy a contestar de una manera simbólica. Yo le llamo a la obra de Fuentes y a la personalidad de Fuentes el fenómeno Fuentes, y podría decir también el factor Fuentes. Lo que Carlos Fuentes hizo fue algo inédito en la literatura mexicana. En primer lugar, vamos a decir que él sigue la gran tradición que empezó con Mariano Azuela y después la gente de la novela de la Revolución, con personajes como, o autores como, ¿cómo se llama? Los grandes de la literatura de la Revolución. Él llega hasta allá, pero va pasando y por supuesto están Rulfo y está Arreola y están pues, toda la gran tradición de la novela mexicana. Pero lo que él hace es sorprendente. Primero que nada, porque desde muy joven decidió que su personalidad, que su oficio, que su carrera iba a ser la de escritor. Él también confesaba que por un consejo que le dio, creo que Alfonso Reyes, se metió a estudiar un rato, ¿no? Hizo la carrera de leyes. Pero su obsesión y su propósito de ser el gran novelista mexicano, yo diría el primer gran novelista profesional mexicano, fue deslumbrante. Tenía 25 años cuando publica sus 24 los días enmascarados. Y bueno, y ahí hay un cuento en particular que muestra ya una parte de su camino, la parte del camino que lo iba a asignar, que es cuando trata el cuento Chacmol. Lo que hace en Chacmol es combinar, vamos a decir, las tradiciones prehispánicas con la vida contemporánea, logrando crear una suerte de cuento gótico, pero un gótico totalmente compuesto de mexicanidad. O sea, no es el gótico de Bram Stoker, no es el gótico de la literatura inglesa o de la literatura francesa, es el gótico que él va adaptando a México y esa es una beta fundamental. Y luego, bueno, entra con Chacmol o Los días enmascarados, pero después empieza a ver, como se decía en este pequeño reportaje que hicieron, después va una obra tras otra. Y hay una entrevista con Elena Poniatowska, que curiosamente estamos en este recinto, Elena Poniatowska, y estuvo aquí en la mañana. Hay una entrevista que le hace Elena a Carlos, en donde, le voy a decir de una manera muy simplificada, donde parece que Carlos Fuentes hace un pacto con el diablo para ser el gran escritor de México. Cuando le pregunta a Elena
¿tú qué quieres ser? Él responde, todo. Quiero ser escritor y quiero ser el más galán y pasar mi mano por la cintura de muchas mujeres, pero sobre todo quiero escribir. Y lo logró de una manera extraordinaria, porque el éxito de Los Días Enmascarados fue inmediato. El gran maestro editorial era Juan José Arreola. Juan José Arreola, otro personaje extraordinario, que empezó siendo maestro de Rulfo y terminó siendo maestro de José Agustín y de muchos de nosotros, de Gonzalo Celorio, mío, etcétera. Arreola en ese sentido fue algo espectacular, pero qué manera de ver en Fuentes, porque él fue el que le publicó primero Los Días Enmascarados. Y después ya, esto que decíamos, empieza a crear ese mundo, el mundo de la novela citadina, la Ciudad de México, como decía Carlos todo el tiempo, cuando todavía la Ciudad de México era más o menos escribible, porque era una ciudad de 4 millones de habitantes. Ahora imagínense, tendríamos que zonificar la ciudad. Pero, y después viene otra extraordinaria novela, que por eso decía yo, que él no solo continúa, sino rompe también con la tradición de la gran novela de la Revolución Mexicana, que fue lo que signó, así como el muralismo, fue lo que signó, digamos, la primera parte del siglo XX, y él le da un giro con la muerte de Artemio Cruz. Y ese giro es sobre todo de orden técnico, y es un relato, es uno de los relatos que a mí más me gusta y más me impresiona, porque es una manera, por un lado, de contar la revolución y por otro lado, de enunciar lo que después fue la revolución institucional. Lo que ocurrió con Artemio Cruz es algo que ocurre todavía hasta nuestros días, gente que estuvo luchando y que al final se corrompe. Y un día yo le pregunté a Carlos, oye Carlos, a ver dime, ¿cuál fue el foco de inspiración que tuviste para crear a Artemio Cruz? Yo pensé, a lo mejor fue alguien como el propio Porfirio Díaz. Porfirio Díaz podría ser un buen ejemplo, la primera parte de Porfirio Díaz, ¿no? O sea, el revolucionario, el hombre que defiende a México de la invasión francesa, en fin, una serie de elementos, pero que finalmente acaban en esa especie de autodestrucción y de exceso de poder, y eso es lo que cuenta Fuentes en Artemio Cruz. Y luego vienen, bueno, es que son una tras otra, grandes obras, como decías tú, Terra Nostra, bueno, la novela La Silla del Águila. O sea, es que son una tras otra. Y ese destino que él se quiso forjar y al cual nunca cejó. Cuando yo tuvimos, gracias a Silvia, la oportunidad de convivir con él, de intimar un poquito, él era un hombre totalmente disciplinado, de una disciplina férrea. En las mañanas escribía, se levantaba muy temprano, a mediodía tomaba, no sé, un té o lo que sea, comía con la familia y la tarde la dedicaba a leer. Y uno de los grandes logros de esta personalidad, que ya les digo que yo le llamo el factor Fuentes, el gran escritor mexicano, profesional, 100% profesional, que había habido unos que se acercaron a él de otro modo, por ejemplo, como Luis Espota, pero nunca tuvieron ese nivel, esa personalidad. Yo sé que ya nos pasamos. Bueno, para decir una cosa, es un fenómeno literario del cual tenemos que estar todos nosotros muy orgullosos, y pienso también que es muy importante que no dejemos de leerlo, porque la verdad al final de su vida iba más rápido como escritor que nosotros como lectores. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán, por recordarnos esto que has dicho, el fenómeno Fuentes, efectivamente. Y como dije al principio, esta mesa es de lujo y gracias a eso tenemos también a Silvia Lemus,
periodista inteligente, entrevistadora excelente. Ella, digamos que ha desnudado las entrañas en su trabajo de muchos escritores e intelectuales de toda índole, desde Spielberg a Rushdie, pasando por su amigo Gabriel García Márquez, a quien también entrevistó de manera muy puntual y llegó a ciertas fórmulas de entrevista muy íntimas. Perdón. Y Susan Sontag también pasó por sus entrevistas y muchísimos otros en su programa Tratos y Retratos, que vimos los mexicanos durante muchos años. Gracias a ese trabajo periodístico de impacto internacional logró la difusión de la literatura y de muchas ideas y de la intelectualidad mexicana y fue, desde luego, compañera entrañable del propio Carlos Fuentes. Así que me encantaría, Silvia, que por favor nos hablaras no tanto de el Carlos Fuentes escritor, sino ese hombre, ese individuo, esa persona que fue tu pareja y que nos cuentes su ausencia a 10 años de su partida. Muchas gracias. Te encargo el micrófono. Y gracias a ti que has hablado de Fuentes, maravilloso. ¿Sirve esto? Sí, no? sí. ¿Sí? Oh, porque yo no lo percibo. Y gracias a ti también por lo que has dicho de tu amigo Carlos. Carlos Fuentes fue un hombre de universidad, lo quiero decir antes, puesto que aquí me encuentro. Carlos Fuentes tuvo a la UNAM como su alma mater. Aquí él estudió junto con los del medio siglo, que luego menciono, estudió Derecho. Me contaba él que ellos vivían en la calle de Tíber, esquina con Melchor Ocampo, y que él iba diario hasta el lugar donde está la Facultad de Derecho, que es en el centro. No recuerdo el nombre de la calle, no importa, pero ahí está todavía. ¿Era Mascarones? ¿No era Mascarones? No. Bueno, pero… Primo de verdad, en la calle de Primo de verdad. Ay, gracias. Bueno, él caminaba todo Tíber, llegaba al Ángel de la Independencia y seguía a la izquierda para ir a la Avenida Juárez. ¿Está? ¿Cómo? ¿Así? Ok. Si no, es que no le conozco muy bien a este. Bueno, entonces él me platicaba que caminaba desde su casa hasta donde se encontraba la Facultad de Derecho y lo hacía diariamente. Y recordaba que diferente era Avenida Juárez y las calles principales del centro comparadas con lo que son ahora. Esto que voy a decir es una continuidad de esa caminata de él. Cuando Carlos falleció, Marcelo Ebrard fue muy amable y permitió que la carroza fúnebre desde San Jerónimo, donde vivíamos, que tuviera un paso sin tráfico. Y así fue por todo el periférico hasta que salimos a Paseo de la Reforma. Y yo iba recordando cómo él me decía que había caminado hacia la Facultad de Derecho y que ahora en su despedida de esta vida hacía lo mismo en la carroza fúnebre. Y era muy emocionante que también estaba libre. Perdón, pero la boca se me seca. No había autos, pero había gente en las aceras y sabían que iba a pasar Fuentes, sabían que Fuentes iba a pasar por allí. Y le gritaban, muy emocionados, lo despedían gritándole, maestro, maestro. Y así llegamos hasta Bellas Artes, pero allí me quedo ahora. Entonces vuelvo a Fuentes, universitario de esta gran institución que es la UNAM. Y después, voy a volver a cuando era bebé. Carlos nace en Panamá y con un padre joven de 30 años que lo cambiaban de una a otra ciudad, a las embajadas de México.
Así que después de Panamá van a Uruguay, a Montevideo. Siguió más tarde, 6 meses tal vez, volvió a estar en camino ahora a Quito, en Ecuador, para finalizar en Brasil, donde su padre llegó y encontró a nadie menos que don Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes, un hombre ya de 40, les hacen una foto a la familia Fuentes al llegar y ustedes ven a este hombre de 40 con un niño de 2 años que era Carlitos Fuentes. Y hubo una inmediata conexión entre la familia Fuentes y don Alfonso Reyes. Esa conexión continuó con Carlos cuando ya era un adolescente de prepa y de universidad casi. Carlos, antes, tú lo dijiste o tú, que quería ser escritor y siempre lo supo, pero no sabía cuánto don Alfonso Reyes iba a ser su tutor, digamos. Y entonces se hicieron amigos, puede decirse, y don Alfonso Reyes, cuando el padre de Fuentes, de Carlos, habla con él y le dice que Carlos quiere ser escritor, pero que se va a morir de hambre. Entonces, que lo que él quisiera es que estudiara Derecho. Y don Alfonso Reyes, con mucho tacto, vio a Carlos, lo recibía en su casa o en Cuernavaca, donde pasaban mucho tiempo, y le dijo que era necesario que él tuviera una carrera. Así es como sí hizo toda completa la carrera sí, eso, sí, porque decía que el escritor, como lo era don Alfonso, tenían que trabajar, ser disciplinados y que además de ser escritores, necesitaban como en el café que se toma, el café negro espantoso, perdón, pero entonces él necesitaba la taza caliente, una orejita de donde tomarlo, y que eso iba a ser para él el estudio de Derecho. Ahora, Carlos ha declarado que en realidad Leyes le abrió mucho campo en la literatura, que fue un gran descubrimiento, cómo las leyes y todo ese mundo que es el derecho, ya lo ven ahora últimamente, cómo ha sido muy famoso, ¿no?, en estas épocas políticas, que logró hacer lo que él quería, ser, tú lo dijiste, un escritor profesional, y lo fue gracias a don Alfonso Reyes, pero también gracias a él mismo, porque Fuentes, desde niño, él me lo platicaba, vivían en Washington, ya para entonces su padre del último lugar donde estuvo, que fue Buenos Aires, fue Buenos Aires, sí, después de claro, ahí se hizo hombre y se enamoró de una señora mayor que él, que le hizo caso y le hizo favores. Bueno. El papá le permitió, ¿te acordás?, pasar un año sin ir a clase. Sí. El papá le permitió pasar un año sin ir a clase porque el ministro de Cultura argentino era un siniestro de ultraderecha, nazi, pero para que se haga hombre. Sí, entonces, claro. se hizo hombre como se hacían hombres los muchachos de 15 en aquella época. Claro. Y además de las mujeres argentinas bellísimas, también amó el tango. El tango era algo que para él le traía una vida fascinante. Sí. Y bien,
Pues Fuentes de niño me decía que en Washington, allí me había quedado, él en su edificio donde vivían, en algún departamento, él se dedicó a realizar su propio periódico. Él lo diseñó y escribía en él en un inglés perfecto y en un español perfecto. Las columnas que le correspondían a este periódico que él inventó. Y desde los 7 años hacía eso. Pero algo importante es que si pasó de los 4 años a los 11, 12 en Washington, su inglés era de un nativo del país. Pero entonces lo cambian a su padre a Chile, a Santiago de Chile. Y él me decía, es en Santiago de Chile donde la lengua, el castellano, el español, realmente lo aprendí porque él hablaba español en casa, con empleados o con su familia, pero dice, allí descubrí lo que era la lengua española. Obviamente descubrió pues, a las grandes escritoras chilenas y desde luego a Neruda. Y además de la lengua en español, también dice que es donde se empapó tan jovencito de la política y de la democracia. Él lo decía que el país latinoamericano verdaderamente demócrata era Chile, era el gran país de una política verdadera, que desde luego en 1973, cuando hay el golpe y Pinochet toma el país, bueno, para muchos era muy bueno Pinochet y para otros como nosotros no lo era tanto o no lo era nada. Pero el hecho es de que Fuentes desde niño lo podemos ver por esos cambios constantes de ciudades, de otros países, ya era un niño globalizado. Se adelantó mucho y era un niño globalizado. Y esos cambios constantes de países, de ciudades, lo formaron de tal manera. Claro que eso ya lo traía él, porque había otros hijos de diplomáticos que hacían otras cosas también buenas, pero no lo que él hizo. Y lo que pasa es que lo formó de una manera extraordinaria la geografía que él iba recorriendo con sus padres, y eso le dio una personalidad extraordinaria, ¿verdad? Tenía una personalidad que donde quiera que él estaba era Carlos Fuentes, y era un hombre tan carismático, tan guapo, tan agradable, tan querido, tan elegante, tan querido, un hombre fascinante. A mí me fascinó, lo digo en serio, pero a muchos también es cierto. Es muy curioso, ¿sabes?, que en Buenos Aires, después de esa conferencia que dio, estaban afuera, donde esperábamos un auto que nos habían puesto para que nos llevaran por doquier. Y había un grupo de unas 3 damas, jovenzonas, guapas, y se acercaron a halagarlo, a decirle que fue extraordinaria la conferencia, y una de ellas le dijo además, ¿me permite? Le voy a dar un beso, y se lo dio. Y entonces él volteó y le dijo, mi esposa Silvia, y la señora dijo, ay, señora, ¿le puedo dar un beso a usted también? No, le dije, no. Se sintió obligada la pobre. Entonces yo le dije, no, y no se preocupe, le dije, cuando yo me encuentro a Milán Kundera, también me dan ganas de darle un beso. Así que la dejé tranquila, y yo también. Bueno,
Pero hay tantas cosas que podría decirles de Fuentes, muy mías, muy personales. Me espiaba. Cuando yo me estaba yo maquillándome, yo de repente sentía algo y en un momento dado volteé cuando él asomó y le dije, oye, ¿por qué me espías? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres aprender? No, dice, es que luego voy a escribir cómo te pones ese cepillito negro en las pestañas, cómo te pones las chapas, en fin. Y bueno, a mí nunca, obviamente, nunca me preguntaba nada sobre cuando él escribía. Me leía las cosas, pero ni siquiera las leía yo. Eso causaba un poco de rareza entre mujeres, porque en una ocasión en casa de mi amiga José L. Césarman, una señora dijo, ay, qué suerte tienes, tú eres la primera que lees sus novelas. Y creo que la desilusioné porque le dije, no, yo pretendo leerlas como aprendí a leerlas antes, en publicación, y me gusta más eso, pero él me las leía. Desde luego, muchas creen que las esposas, no es que los ayudemos, pero que opinemos y les demos ideas, y eso no es cierto, ¿eh? No es verdad, ni les gusta. Creo que la única vez que me pidió una opinión y se la di, no le gustó, y aprendí que él hiciera su tarea maravillosa y yo la leía. Pues este hombre era muy disciplinado, se levantaba muy temprano, a veces eran las 6:30, a veces eran las 7, pero no más de las 8, y trabajaba 5 horas, 8 y 5, 13, hasta la 1 de la tarde. Entonces, primero, antes de comer, salía y hacía una caminata. En Londres, que es el último lugar donde vivimos, él vivió conmigo allí 22 años, yo he seguido viviendo allí, pero él vivió 22 años en Londres y salía y caminaba a una calle que se llama Old Brompton Road, donde está el cementerio Old Brompton Road. Y allí era donde caminaba. Y lo hacía feliz, era muy extenso. Él aprovechaba para leer las ¿cómo los llamamos? Las lápidas. Y encontró, y le dolía mucho, que había tantos jóvenes que habían estado en la Primera Guerra Mundial y no podía soportar aquello de que tantos jóvenes morían cuando los políticos están en sus escritorios y aventando bombas y matando gente. Y a propósito lo digo porque Ucrania está siendo bombardeada y muertos civiles. Todo eso él lo sentía mucho y lo acumulaba. Pero volviendo al escritor, bueno, yo dije que me espiaba cuando me maquillaba, pero me espiaba también cuando yo regaba las plantas de nuestra gran terraza de Londres. Y yo encontraba después, en efecto, algo mío por ahí en una página, refiriéndose a actitudes mías, pero nunca eso de que uno es la musa de su marido, escritor, es una mentira muy grande, cuando menos en Carlos, él no. Y bueno, no sé tú, pero Fuentes fue un hombre dedicado a la literatura, su amante verdadera, aunque habrá tenido muchísimas, esta era la de a de veras. Él estaba enamorado de la literatura y debo de decirles que fue muy bonito ese viaje que hicimos, bueno, que hizo él y yo lo acompañaba. Primero 15 días en Estados Unidos, donde era invitado constantemente a dar conferencias a universidades o también a organizaciones internacionales. En fin, era muy requerido tanto en Estados Unidos como en Francia, como en Alemania, como en Italia, en España, en Polonia. Yo lo acompañé
a todos estos lugares en donde fue tan reconocido. Y la verdad, creo que tuvo una vida extraordinaria y cuando muere él, no sabíamos que iba a morir, desde luego. En Bellas Artes, después de que le hicieron un extraordinario homenaje, al terminar los periodistas me preguntaron, ¿y se despidieron? Y le dije, es que no sabía que no nos íbamos a volver a ver, ¿no? Pero nos despedíamos sin saberlo. Carlos falleció el 15 de mayo y el día anterior, el 14 de mayo, subió a su oficina, a su estudio y comenzó a escribir Federico en su balcón al que tú hiciste referencia y dejó en la pared, porque ese día lo hizo, un planning, bueno, un proyecto, un esquema de personajes, de fechas, y el título de esa novela era El baile del centenario. Y ahí se quedó como título y con los personajes que iban a participar. En fin, quisiera decirles tantas cosas, pero pues no es posible. Estoy muy agradecida con Anel, que me invitó a participar en esta ocasión, a mi amiga y a mi amigo, y pues quizá en otra ocasión, o lo voy a escribir más bien, y les aviso para que compren el libro y lean tantas cosas que yo quisiera decir del hombre, del esposo, del padre. Tuvo una hija muy querida, Cecilia Fuentes Macedo, con su primera esposa, la actriz Rita Macedo. Fue un hombre que amó el cine. Yo le hice una pregunta en una entrevista que le hice, que él sabía que siempre, no, ya sé que dije, no. Le dije, una vez me comentaste que te hubiera gustado ser poeta. Y me dijo, no, yo no te comenté eso. Porque yo en realidad lo que yo quisiera haber sido, es un actor de cine, de un personaje malo, en donde Humphrey Bogart sería el bueno. Silvia, muchísimas gracias por esta charla. Me da mucha pena cortar, pero está nuestro TV UNAM acá. Es una delicia haber tenido a tres personas tan cercanas a la vida de Carlos Fuentes, tres personas entrañables, no solo para el propio Carlos Fuentes, sino para haber leído su obra. Quiero decirles que Luisa Valenzuela va a estar hoy o mañana presentando su libro con Sandra Lorenzano, hoy mismo. No se la pueden perder. Aquí está Sandra Lorenzano, a quien saludo y agradezco. Y de una vez anuncio que esa charla promete muchísimo. Silvia, agradecemos muchísimo que hayas estado compartiendo esta intimidad que, por cierto, Barry Domínguez fotografió y estará en esta exposición que podrán visitar en la sala Nezahualcóyotl en unos horarios complicados porque la UFUNAM tiene que ensayar con puertas abiertas y es la única razón, pero lo pueden ver y estará más de un mes. Y Hernán, ha sido un placer estar contigo, un amigo no solo de esta universidad, sino de Carlos Fuentes y creador de esta idea del fenómeno Fuentes que me gusta mucho pensar. Imaginar y resistir son las ideas de esta fiesta y es lo que hizo Carlos Fuentes. Su obra resiste y con ella imaginamos y con ella caminamos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente, Luisa, Silvia, Hernán, y sigamos en la fiesta del libro y la rosa. Gracias.